El gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por gestionar la crisis migratoria que azota España, ha aprobado un fondo de 100 millones de euros destinado al reparto de menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENAs, entre las distintas comunidades autónomas. Esta decisión, tomada a través del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, se presenta como una medida necesaria para garantizar el interés superior de la infancia ante lo que el Ejecutivo califica de contingencias migratorias extraordinarias. Sin embargo, detrás de esta fachada de altruismo y urgencia humanitaria se esconde una realidad mucho más compleja y, para muchos, preocupante. El fondo, que asciende a una cantidad significativa de dinero público, tiene como objetivo principal cubrir los gastos derivados de la sobreocupación en los centros de acogida y los traslados de estos menores entre territorios. Sin embargo, lo que llama la atención es la falta de precisión en los detalles más básicos de esta operación. El propio gobierno admite que desconoce el número exacto, la edad y la procedencia de los MENAs que serán redistribuidos por el país. Esta incertidumbre no solo plantea preguntas sobre la eficacia de la medida, sino también sobre la transparencia y la planificación detrás de una decisión que implica mover a miles de menores por todo el territorio nacional. Para contextualizar la magnitud del problema, según los datos proporcionados por el gobierno a Vox, entre el 1 de julio de 2018 y el 28 de febrero de 2025, un total de 27.891 MENAs han entrado en España. De estos, 15.730 todavía figuran inscritos en el registro oficial. Sin embargo, el Ejecutivo reconoce que no se lleva un seguimiento real de cuántos de estos menores han alcanzado ya la mayoría de edad, lo que deja un vacío significativo en la comprensión de la evolución de estos casos. Este dato es crucial, ya que muchos de estos jóvenes, una vez cumplidos los 18 años, pasan a ser considerados adultos, y su situación legal y social cambia drásticamente, a menudo sin un plan claro para su integración o control. La falta de claridad no se limita solo a los números. El gobierno tampoco ha detallado cómo se realizará exactamente la distribución de estos menores entre las comunidades autónomas. Se menciona que, en ausencia de un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia, se aplicarán criterios automáticos fijados por el propio Ejecutivo. Entre estos criterios figuran factores como la población de cada comunidad, la renta per cápita, la tasa de paro, la dispersión poblacional, el número de plazas de acogida y, en algunos casos, ponderaciones negativas para territorios como Melilla o Baleares debido a su situación específica. Sin embargo, la vaguedad de estos criterios y la ausencia de un plan concreto generan dudas sobre cómo se garantizará una distribución equitativa y efectiva. A pesar de la magnitud de los fondos públicos destinados a esta operación, el Gobierno no ha proporcionado detalles sobre la capacidad actual de acogida de cada comunidad autónoma. Se menciona que la capacidad ordinaria se calcula en función de la población regional y del total de plazas registradas, mientras que la capacidad extraordinaria se activa cuando esa ocupación se triplica. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se determinará cuándo una comunidad ha alcanzado su límite? ¿Y qué pasará con aquellas regiones que ya están saturadas o que no cuentan con los recursos necesarios para absorber un flujo adicional de menores? Esta falta de transparencia y planificación no es casual. Desde hace años, la política migratoria del gobierno de Sánchez ha sido objeto de críticas por su enfoque reactivo y poco estratégico. La entrada masiva de menores no acompañados, en particular a través de las rutas canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha puesto en jaque los sistemas de acogida y protección de menores en España. Según datos recientes, Canarias, por ejemplo, ha sido uno de los puntos más afectados, con miles de menores llegando en pateras y cayucos, muchos de ellos procedentes de países como Marruecos, Senegal o Mali. Sin embargo, el gobierno no ha logrado articular una respuesta coordinada que aborde las raíces del problema, como las causas de la migración irregular o las condiciones en los países de origen. Además, la decisión de destinar 100 millones de euros a esta redistribución plantea preguntas sobre la priorización de recursos en un contexto de crisis económica y social. España enfrenta desafíos significativos en áreas como la sanidad, la educación y la vivienda, y muchos ciudadanos se preguntan si este dinero no podría destinarse a resolver problemas internos más urgentes. La percepción de que el gobierno está priorizando la acogida de menores extranjeros por encima de las necesidades de los españoles ha generado un clima de tensión y rechazo en amplios sectores de la población, alimentando el discurso de partidos como Vox, que critican esta política como un ejemplo de invasión silenciosa y una amenaza a la soberanía nacional. Por otro lado,
La falta de seguimiento y control de estos menores, una vez que llegan a España, es otro aspecto preocupante. Muchas voces críticas han señalado que, tras su acogida inicial, gran parte de estos jóvenes desaparecen del radar de las autoridades, quedando en una situación de vulnerabilidad que los expone a la explotación laboral, el tráfico humano o la delincuencia. Este fenómeno no es nuevo. De hecho, ha sido documentado en varios informes de organizaciones internacionales y nacionales que advierten sobre la necesidad de implementar mecanismos más robustos de seguimiento y protección. Sin embargo, el gobierno parece centrarse más en la logística del traslado que en las consecuencias a largo plazo de estas políticas. En este contexto, la decisión de Sánchez de aprobar este fondo de 100 millones de euros puede interpretarse como un intento de aplacar las críticas de algunas comunidades autónomas, particularmente aquellas gobernadas por partidos de oposición, que han expresado su rechazo a acoger a más menores debido a la falta de recursos o a desacuerdos ideológicos con la política migratoria del gobierno. Sin embargo, esta medida no resuelve los problemas estructurales subyacentes, como la saturación de los centros de acogida, la falta de personal cualificado o la ausencia de un plan integral para la integración de estos menores en la sociedad española. Además, el uso del Real Decreto Ley para aprobar esta medida ha sido cuestionado por su carácter excepcional y la falta de debate parlamentario. Este instrumento legal, que permite al gobierno legislar de manera urgente sin pasar por las Cortes, ha sido utilizado en repetidas ocasiones por Sánchez, generando críticas por parte de la oposición y de sectores de la sociedad civil que ven en ello una concentración de poder y una erosión de la democracia representativa. En este caso específico, la urgencia de la medida se justifica por la necesidad de responder a una contingencia migratoria extraordinaria, pero muchos se preguntan si esta urgencia no es más bien una excusa para evitar un escrutinio más profundo de una política que ha generado controversia desde su inicio. En resumen, la decisión del gobierno de Sánchez de destinar 100 millones de euros al reparto de menas entre comunidades autónomas es un claro ejemplo de la complejidad y las contradicciones de su política migratoria. Por un lado, se presenta como una medida humanitaria destinada a proteger a los menores más vulnerables. Por otro, revela una falta de planificación, transparencia y seguimiento que pone en cuestión su eficacia y su impacto real. En un contexto de polarización social y política, esta decisión no hace más que avivar el debate sobre la gestión de la migración en España, un debate que, lejos de resolverse, parece estar lejos de encontrar una solución consensuada. Mientras tanto, los ciudadanos, los menores y las comunidades autónomas quedan en medio de una tormenta de incertidumbre, donde las promesas de interés superior de la infancia chocan con la realidad de un sistema que, para muchos, no está a la altura de los desafíos que enfrenta. La política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez ha dejado una huella imborrable en la demografía de España, un cambio tan profundo que, según un estudio reciente, podría redefinir la esencia misma del país en las próximas décadas. Este estudio, elaborado por el prestigioso demógrafo Alejandro Macarrón y adelantado por The Objective, no solo confirma lo que muchos venían advirtiendo, sino que dibuja un escenario que, para algunos, roza el alarmismo. Si las tendencias actuales se mantienen, los españoles autóctonos podrían convertirse en minoría en su propio país a partir de 2045. En algunas provincias, como Alicante, este cambio podría producirse incluso una década antes, en 2035. Todo ello como resultado de una combinación de factores que han convergido en un momento crítico de la historia de España. La caída sostenida de la natalidad, el envejecimiento de la población y la llegada masiva de inmigrantes, en muchos casos, sin un control suficiente por parte del Estado. El informe, desarrollado desde CEU-Cefas, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, INE y Eurostat, plantea una evolución demográfica tan acelerada como inquietante. Macarrón, conocido por su rigor analítico, no duda en calificar lo que está ocurriendo como una semidesintegración de la españolidad demográfica. Según su análisis, de no revertirse esta tendencia, la composición poblacional de España se transformará por completo en apenas 2 décadas. Las primeras provincias en experimentar esta transición serían aquellas que combinan un alto flujo de inmigración con un progresivo envejecimiento, como Barcelona, Gerona o Madrid, que según el modelo alcanzaría este punto de inflexión en 2038. Cataluña y el País Vasco, regiones ya marcadas por un profundo debate identitario, estarían especialmente afectadas, y sus 4 provincias verían cómo la mayoría de su población es de origen foráneo en torno al año 2039. A este ritmo,
Solo Córdoba mantendría la mayoría de población autóctona más allá de 2070, seguida por Badajoz y Cádiz. Para Macarrón, la sustitución no es una fantasía ideológica, sino una proyección basada en datos reales, un diagnóstico que, aunque pueda parecer lejano, ya está en marcha. El proceso de cambio demográfico que describe el informe no es solo un fenómeno futuro, sino que sus raíces están profundamente arraigadas en el presente. Entre 2003 y 2024, la cantidad de jóvenes nacidos en España con edades comprendidas entre los 20 y 39 años, el grupo clave para la reproducción y el sostenimiento social y económico, se ha desplomado en casi un 37%. Hace 2 décadas, este grupo sumaba más de 12,4 millones de personas. Hoy, no superan los 7,8 millones. Esta reducción de casi 5 millones de personas jóvenes nativas ha sido provocada por un doble fenómeno. Por un lado, el desplome de los nacimientos, un problema estructural que España arrastra desde hace décadas y que se ha agravado con la crisis económica y social. Por otro, el saldo migratorio negativo de los españoles en ese intervalo, es decir, la emigración de nacionales hacia otros países en busca de oportunidades. Este éxodo, combinado con la llegada masiva de inmigrantes, ha creado un desequilibrio demográfico que está transformando la pirámide poblacional de España a un ritmo sin precedentes. El balance desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno es, en este sentido, revelador. Mientras la población extranjera ha crecido en más de 2,7 millones de personas, los españoles autóctonos han descendido en 621.000. Si se incluyen los cerca de 600.000 niños nacidos de madre extranjera en ese periodo, el cambio neto es aún más marcado. Una pérdida estimada de 1,2 millones de nacionales y un aumento de 3,3 millones en la población de origen inmigrante. Estos números no son solo estadísticas frías. Representan una transformación social y cultural de proporciones históricas. Actualmente, hay más de 9 millones de personas nacidas fuera de España viviendo en el país, lo que representa el 18,5% del total de la población, una de las cifras más altas de Europa. Los principales orígenes de esta inmigración son Marruecos, Colombia y Rumanía, y los núcleos de asentamiento más significativos se encuentran en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, regiones que ya están experimentando los primeros síntomas de este cambio demográfico. Para entender la magnitud de este fenómeno, es necesario contextualizarlo en el marco de las políticas migratorias implementadas por Sánchez. Desde su llegada al poder, el gobierno ha adoptado una postura que, para sus críticos, roza la irresponsabilidad. La regularización masiva de inmigrantes en 2021, que benefició a más de 600.000 personas, fue vista por muchos como un gesto de apertura, pero también como una medida que no abordaba las causas profundas de la migración irregular ni las consecuencias a largo plazo para la cohesión social y el sistema de bienestar. Además, la falta de control en las fronteras, especialmente en las rutas canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha permitido la entrada de decenas de miles de personas al año, muchas de ellas menores no acompañados, cuya integración y seguimiento han sido, en el mejor de los casos, deficientes. El estudio de Macarrón no solo alerta sobre las cifras, sino que también pone el dedo en la llaga de un problema estructural: la sostenibilidad del modelo social y económico español. España, como gran parte de Europa, enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, marcado por el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad. En este contexto, la inmigración ha sido presentada como una solución parcial, una forma de inyectar mano de obra joven en un mercado laboral que, de otro modo, estaría condenado a la contracción. Sin embargo, el informe advierte que esta solución no es tan sencilla como parece. La integración de millones de inmigrantes requiere recursos, políticas públicas efectivas y un consenso social que en la España actual brilla por su ausencia. Además, el estudio señala que la inmigración no compensa por sí sola la caída de la natalidad, especialmente si no se acompañan medidas para fomentar la reproducción entre los nacionales. La proyección de que los españoles autóctonos podrían convertirse en minoría en su propio país a partir de 2045 no es solo un dato demográfico, sino un desafío cultural, identitario y político. En un país con una historia marcada por tensiones regionales y un debate constante sobre la identidad nacional, este cambio podría exacerbar las divisiones existentes. Las élites políticas y culturales, que han promovido una narrativa de multiculturalismo y diversidad, se enfrentan ahora a la realidad de un país que, en apenas 2 décadas, podría ser irreconocible para muchos de sus habitantes. Este escenario no es exclusivo de España.
Países como Italia, Francia o Alemania también están experimentando transformaciones demográficas similares, pero en el caso español, la rapidez del cambio y la falta de una estrategia clara lo convierten en un caso particularmente preocupante. Además, el informe de Macarrón resalta un aspecto que a menudo se pasa por alto en el debate público: la desconexión entre las políticas migratorias y las necesidades reales de la sociedad española. Mientras el gobierno destina millones de euros a la acogida y redistribución de inmigrantes, muchos ciudadanos sienten que sus propias preocupaciones, como el acceso a la vivienda, la sanidad o el empleo, son ignoradas. Esta percepción de abandono ha alimentado el crecimiento de partidos como Vox, que han hecho de la crítica a la inmigración masiva uno de sus ejes centrales. Para muchos votantes, las proyecciones demográficas no son solo números, sino una amenaza a su forma de vida, a su cultura y a su futuro. En este contexto, la política migratoria de Sánchez no solo ha cambiado la cara de España, sino que ha desencadenado un debate que trasciende las cifras y los datos. Es un debate sobre identidad, soberanía y el rumbo que debe tomar un país en un mundo globalizado. Mientras algunos ven en la inmigración una oportunidad para revitalizar una sociedad envejecida, otros la perciben como una pérdida de control y una erosión de lo que consideran esencialmente español. Lo cierto es que, pase lo que pase, el legado de estas políticas será duradero, y las decisiones tomadas hoy determinarán el España de mañana. Un España que, para bien o para mal, será muy diferente al de hace apenas una generación.